Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi hija me trató como don nadie y su madrastra destruyó su vida de lujo en 24 horas. Para darles contexto, soy una mujer de 48 años tratando de procesar los acontecimientos recientes relacionados con mi única hija. Mi matrimonio con su padre, quien ahora tiene 50 años, terminó cuando ella apenas tenía 10 años. No pasó mucho tiempo antes de que él encontrara una nueva pareja, a quien llamaremos S, y se casara con ella apenas un año después de nuestro divorcio. Desde el principio, S asumió un papel dominante en la vida de mi hija, constantemente intentando posicionarse como una figura materna superior. A pesar de mis esfuerzos por mantener una relación cordial y establecer una crianza compartida armoniosa, la situación siempre estuvo cargada de tensión. La considerable diferencia en recursos económicos entre mi ex esposo y yo se convirtió en un punto de fricción constante, especialmente porque él no dudaba en hacer alarde de su prosperidad financiera. Esta disparidad económica influyó significativamente en la percepción de mi hija, quien desarrolló una preferencia marcada por su padre y su madrastra, mientras que hacia mí manifestaba un resentimiento palpable por no poder igualar su nivel de vida. Nuestra relación se fue deteriorando gradualmente, convirtiéndose en un camino lleno de obstáculos emocionales. Sin embargo, nunca dejé de intentar mantener mi presencia en su vida, demostrándole mi amor incondicional a pesar de las circunstancias. Los eventos recientes comenzaron en la cena de ensayo de su boda. Me presenté con genuina ilusión y optimismo, especialmente considerando mi participación activa en la planificación del evento y mi contribución económica a los preparativos. Sin embargo, en las semanas previas a la celebración, noté un distanciamiento progresivo de su parte. Mis intentos de comunicación quedaban sin respuesta durante días, y cuando finalmente conseguía hablar con ella, su tono reflejaba una notable indiferencia. Mantuve la esperanza de que la cena de ensayo nos brindaría la oportunidad perfecta para reconectar y resolver cualquier malentendido que pudiera estar causando su actitud distante. Imaginaba que este momento podría marcar el inicio de una nueva etapa en nuestra relación. Lamentablemente, la realidad resultó ser completamente diferente. Durante la cena, llegó el momento en que mi hija se dispuso a presentar a los futuros suegros ante los invitados. Al llegar a su madrastra, pronunció unas palabras que me atravesaron como una daga. Les presento a S, la mujer que me crió. En ningún momento dirigió su mirada hacia mí, mientras su rostro resplandecía de alegría al levantar su copa en honor a su madrastra. Fue como recibir una bofetada emocional, considerando que yo había estado presente en cada momento significativo de su crianza. Permanecí inmóvil en mi asiento, observando cómo todos los presentes sonreían y se unían al brindis, como si mi existencia fuera completamente invisible. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, contuve mis lágrimas y mantuve la compostura, recordándome constantemente que este era su momento especial y que mis sentimientos debían pasar a un segundo plano. Tras la cena, mi hija me pidió conversar en privado. Por un breve instante, sentí un destello de esperanza, pensando que quizás deseaba explicar sus palabras o incluso ofrecer una disculpa. Sin embargo, lo que siguió fue completamente inesperado. Con dureza en su voz, me confesó que nunca había querido incluirme en su boda. Me describió como una don nadie patética, de quien se avergonzaba profundamente, y me ordenó abandonar el lugar inmediatamente. El dolor que experimenté en ese momento es prácticamente indescriptible. Jamás imaginé que mi propia hija pudiera dirigirse a mí con tanto desprecio. El disgusto en su voz era tan intenso que me hizo cuestionarme todos los años que había dedicado a mantenerme presente en su vida, incluso cuando ella mostraba claras señales de rechazo. Decidí evitar cualquier confrontación frente a su futura familia política y me retiré silenciosamente a mi habitación de hotel. El impacto emocional fue devastador. Pasé la noche en vela, reviviendo cada momento de la velada y recordando involuntariamente todas las ocasiones anteriores en que mi hija había mostrado hostilidad hacia mí. Si bien siempre se había caracterizado por expresar sus opiniones sin filtro, sin importar lo hirientes que pudieran resultar, esta vez era diferente. Ya no se trataba de los arrebatos típicos de una adolescente. Era una mujer adulta, completamente sobria, expresando sentimientos que claramente había albergado durante mucho tiempo. Me resultaba imposible comprender el origen de tanto odio hacia mí. Entre lágrimas y sentimientos de profunda insignificancia, tomé la decisión que consideré más apropiada para ambas.
Empaqué mis pertenencias y planifiqué mi partida para primera hora de la mañana siguiente. Al amanecer, mientras me disponía a emprender el viaje de regreso, recibí una llamada inesperada de mi hija. Su voz denotaba una alteración extrema mientras me relataba cómo su padre y su madrastra la habían traicionado. Me explicó que esa misma mañana le habían presentado documentación legal que efectivamente la desheredaba, cortando todos los vínculos financieros que mantenían con ella. La situación tiene sus raíces en decisiones educativas tomadas años atrás. Mi hija había optado por asistir a una universidad extremadamente costosa para obtener un título que nunca llegó a utilizar profesionalmente. Durante el proceso de selección universitaria, cuando la vi indecisa y sin una dirección clara, le sugerí comenzar en un colegio comunitario para explorar sus intereses y posteriormente transferirse a una universidad que se alineara con sus pasiones descubiertas. Sin embargo, ese intervino insistentemente, prometiendo financiar cualquier institución que mi hija eligiera, siempre y cuando obtuviera un título. Incluso se dedicó a mostrarle folletos de las universidades más prestigiosas y costosas, incentivándola a aspirar a estas instituciones. Con toda honestidad, expliqué a mi hija las limitaciones de mi situación financiera. Originalmente, su padre y yo habíamos acordado compartir los gastos universitarios, pero las instituciones que ese promocionaba estaban completamente fuera de mi alcance. Desafortunadamente, mi hija interpretó mi sinceridad sobre mis restricciones económicas como una falta de interés en su educación. En repetidas ocasiones me acusó de no desear verdaderamente su bienestar, contrastando mi situación con la aparente generosidad de ese. Estaba convencida de que mis advertencias surgían de celos hacia su madrastra, sin comprender que el dinero que ese ofrecía provenía en realidad de mi exesposo, recursos a los que yo simplemente no tenía acceso. A pesar de mis intentos por hacerle entender la situación, mi hija se mantuvo firme en su decisión de asistir a una de las costosas universidades sugeridas por ese, eligiendo específicamente una fuera del estado para alejarse de mí. Siguiendo el consejo de su padre, solicitó un préstamo estudiantil y cortó toda comunicación conmigo durante su periodo universitario. Su padre y ese le habían prometido hacerse cargo de estos préstamos, aparentemente sugiriendo esta opción debido a la falta de liquidez inmediata. Habían estado realizando pagos graduales, pero con su reciente decisión de cortar lazos financieros, la responsabilidad del préstamo recayó completamente sobre ella. Mi hija nunca ha tenido experiencia laboral y carece de recursos propios, dependiendo completamente de la mensualidad que su padre le proporcionaba para su subsistencia. Ahora se encuentra sin medios para afrontar el préstamo, ya que su prometido tampoco cuenta con los recursos necesarios. Durante nuestra conversación telefónica, expresó su sensación de traición y me señaló como su única esperanza de ayuda. Primero me suplicó que intercediera ante su padre y ese, pero me negué firmemente. Intentó manipularme emocionalmente, argumentando que sin mi intervención, ella y su futuro esposo enfrentarían años de dificultades financieras debido a su préstamo, sumado a las deudas estudiantiles que él ya tenía. Sus ruegos para que mediara con su padre continuaron, pero no encontré motivo alguno para involucrarme con alguien que solo había traído amargura a mi vida. Le sugerí que, si no quería complicar la situación financiera de su pareja, considerara la opción de buscar empleo y contribuir activamente. Intenté hacerle ver que su situación, aunque complicada, no representaba el fin del mundo, pero mis palabras solo intensificaron su enojo. En su frustración, me culpó directamente por el distanciamiento financiero de su padre. Para este punto, mi paciencia había llegado a su límite. La cuestioné sobre sus expectativas de mantener indefinidamente su dependencia económica de su padre. Le recordé mis advertencias previas sobre elegir una universidad costosa y las potenciales consecuencias, especialmente considerando que su padre había optado por el camino del préstamo estudiantil en lugar de un pago directo. También mencioné las múltiples ocasiones en que había intentado sugerirle sutilmente los beneficios de obtener experiencia laboral y aprovechar su título universitario. Históricamente, tales sugerencias resultaban en su distanciamiento hasta que yo me disculpara y realizara esfuerzos por reconciliarnos, una dinámica que se estableció después de su graduación, cuando finalmente permitió cierta comunicación entre nosotras. Con firmeza, le señalé que como mujer adulta,
era momento de asumir responsabilidades acordes a su edad. Le recordé que, considerando su descripción de mí como una don nadie patética, difícilmente podría estar en posición de ayudarla. Me acusó de ser egoísta y mezquina por traer a colación los eventos de la noche anterior. Ante esto, decidí terminar la llamada y emprender mi viaje a casa, optando por no asistir a la boda y apagando mi teléfono para evitar más comunicaciones. Aunque reconozco la dureza de mis palabras, expresarlas me proporcionó una sensación de liberación. Durante años había contenido estos sentimientos por su condición de hija, evitando cualquier respuesta negativa. Cada vez que me insultaba o menospreciaba, suprimía mi malestar. En retrospectiva, quizás esta permisividad fue un error, aunque siempre intenté demostrarle que era mi prioridad absoluta y que contaba con mi apoyo incondicional. Su comportamiento me resultaba especialmente doloroso, considerando que tuvo la audacia de contactarme la mañana siguiente a llamarme don nadie patética sin mostrar el menor remordimiento, e incluso encontrando formas de responsabilizarme por sus propias palabras hirientes. Al reactivar mi teléfono al día siguiente, me encontré con innumerables mensajes de mi hija y otros familiares, muchos de los cuales conocían las dificultades que había enfrentado en su crianza. Mi hija me acusaba de egoísmo tanto por negarle ayuda como por ausentarme de su boda, argumentando que había arruinado su día especial. Las opiniones familiares estaban divididas. Mis parientes me respaldaron al conocer la situación completa, mientras que otros familiares me reprocharon, considerándome despiadada por abandonar a mi hija en un momento de necesidad. Me encuentro en un conflicto interno profundo. Por un lado, siento una liberación significativa por haber priorizado mi bienestar por primera vez. Por otro, me atormenta la angustia de mi hija y mi incapacidad para ayudarla. Sinceramente deseo poder apoyarla. Escuchar su dolor durante nuestra llamada me afectó profundamente, pero con un ingreso anual de $40,000, simplemente no dispongo de los recursos necesarios para asumir su préstamo estudiantil. Parte de mí considera la posibilidad de ceder y comunicarme con mi ex esposo, quizás intentando abogar por un enfoque más comprensivo hacia la situación de nuestra hija, buscando cierta flexibilidad en su postura. Aunque dudo de la efectividad de esta intervención, contemplo cualquier opción que pueda contribuir a su bienestar. Me encuentro en un estado de confusión tanto emocional como práctica. Necesito orientación. Me siento atrapada y como si hubiera fracasado en mi rol maternal. Mis recientes intentos de comunicación han sido infructuosos. Ella no responde a mis llamadas ni mensajes. Las reacciones negativas a mi comportamiento y mis palabras están comenzando a pesarme, haciéndome cuestionar si actué correctamente al establecer límites y ausentarme de su boda. Agradezco anticipadamente a cualquier persona que lea esto y pueda ofrecerme algún consejo o perspectiva sobre esta situación. Actualización 1. Ante todo, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a cada persona que se tomó el tiempo de comentar en mi publicación. La magnitud de la respuesta me tomó por sorpresa y estoy profundamente conmovida por el nivel de atención que recibió. Los comentarios reconfortantes y validadores que recibí me proporcionaron una sensación de comprensión y apoyo que no había experimentado en mucho tiempo. Mi gratitud hacia todos ustedes es inmensa. Antes de compartir los acontecimientos recientes, quisiera abordar algunas inquietudes frecuentes que surgieron en los comentarios. En primer lugar, respecto a la pregunta sobre si reconozco el nivel de indulgencia con el que ha sido criada mi hija, sí. Soy plenamente consciente de su naturaleza consentida. Entiendo la frustración que mi relato puede generar, y aunque agradezco las sugerencias de distanciamiento, la realidad es significativamente más compleja. Ella es mi única hija, a quien llevé en mi vientre durante 9 meses y a quien di vida. Representa mi mayor orgullo y alegría. La idea de eliminarla completamente de mi vida resulta inconcebible. Puedo reconocer sus defectos de carácter, pero el vínculo maternal trasciende estas circunstancias. En segundo lugar, sobre las circunstancias de mi divorcio. Numerosos comentarios especulaban sobre infidelidad o faltas graves de mi parte. Si bien prefiero mantener cierta reserva sobre los detalles más íntimos, puedo compartir que fue un proceso sumamente conflictivo. Mi ex esposo demostró ser un compañero incompatible y cuando finalmente reuní el valor para solicitar el divorcio, su respuesta fue vengativa.
Se embarcó en una campaña sistemática para hacerme arrepentir de mi decisión, incluyendo una batalla legal por la custodia total de nuestra hija y un escrutinio implacable de cada aspecto de mi vida para utilizarlo en mi contra ante el tribunal. Su matrimonio posterior con una modelo pareció calculado para demostrar su supuesta mejora de vida sin mí. Aunque nunca expresó abiertamente comentarios negativos sobre mí ante nuestra hija, sus acciones transmitieron un mensaje inequívoco. En tercer lugar, respecto a mi relación con la madrastra de mi hija, no albergo sentimientos de odio hacia ella. Nuestra relación es simplemente compleja. Su amabilidad superficial en nuestros encuentros siempre ha estado teñida de condescendencia, aunque esto no me afecta particularmente. Mi verdadera preocupación surgió de su insistente intromisión en mi rol maternal. Durante años, presionó para que renunciara a mis derechos parentales, buscando adoptar legalmente a mi hija. Si bien nunca mostró hostilidad ante mis negativas, manipuló la situación al transmitirle a mi hija que yo me oponía a que ella ejerciera un rol maternal. Este incidente dañó significativamente mi relación con mi hija, y aunque posteriormente se intentó aclarar la situación, el impacto emocional ya estaba hecho. Su comportamiento se caracterizó por una constante competencia, sobrepasando cada uno de mis esfuerzos maternales y socavando mi autoridad al contradecir mis decisiones disciplinarias. Mi ex esposo no solo toleraba esta dinámica, sino que la encontraba divertida, insistiendo en que su esposa tenía el mismo derecho que yo como madre. Si bien ella nunca mostró hostilidad directa, su presencia complicó significativamente mi papel maternal. A pesar de su influencia en el distanciamiento de 4 años con mi hija, no mantengo resentimientos hacia ella. Mi crítica se dirige principalmente hacia mi ex esposo, quien orquestó esta situación como venganza por haber destruido su familia perfecta. Solo desearía que mi hija pudiera percibir esta realidad. Pasando a los acontecimientos recientes, transcurrió una semana antes de que mi hija finalmente respondiera a mis intentos de comunicación. Su respuesta inicial estuvo marcada por la hostilidad, pero su actitud cambió notablemente cuando mencioné mi disposición a dialogar con su padre. Aunque muchos me aconsejaron mantenerme firme, decidí que podía superar mi orgullo personal en beneficio de su bienestar. Quiero aclarar que no me arrepiento de haber establecido límites por primera vez, pero reconocí que ella necesitaba apoyo. Le expliqué que mi decisión de intervenir ante su padre no surgía de un sentido de obligación, sino de genuina preocupación por su bienestar emocional. En ese momento, ella se quebró emocionalmente y me confesó que su matrimonio atravesaba una crisis severa, apenas 2 semanas después de la ceremonia. El conflicto principal surgía de la preocupación de su esposo respecto al préstamo estudiantil. Sus planes de vida en común, que incluían la compra de una casa y la formación de una familia, se veían amenazados por esta carga financiera. Su esposo incluso contemplaba la separación, reacio a postergar sus aspiraciones personales por esta deuda. Su vulnerabilidad me conmovió profundamente. Ver a mi hija abandonada por todas las figuras significativas en su vida resultaba desgarrador. Le ofrecí mi apoyo incondicional, aunque también fui honesta sobre las limitadas probabilidades de éxito en la negociación con su padre, respaldando mi escepticismo con ejemplos de su inflexibilidad histórica. A pesar de su inicial resistencia, le prometí mi apoyo inquebrantable en su proceso de recuperación, con la única condición de que demostrara un compromiso genuino con su propio progreso. Para mi alivio, pareció comprender la situación y accedió a seguir mis sugerencias si las gestiones con su padre resultaban infructuosas. Su expresión de gratitud al finalizar nuestra conversación, aunque teñida de tristeza, fue la más sincera que había presenciado, reforzando mi determinación de ayudarla. Actualmente, he coordinado una reunión con su padre para este fin de semana en su residencia. Si bien mantengo expectativas moderadas sobre el resultado, reconozco que esta experiencia ha sido transformadora para mi hija. Confío en que, independientemente del desenlace, esta situación marcará un punto de inflexión en su desarrollo personal y, esperanzadormente, en nuestra relación. Agradezco sus buenos deseos mientras me preparo para este encuentro. Prometo compartir los resultados después del fin de semana. Actualización 2. He regresado para compartir los acontecimientos del fin de semana. El agotamiento emocional me impidió actualizar inmediatamente, pero ahora me siento preparada para relatar lo sucedido. El día de la reunión programada con mi ex esposo, mi hija expresó un fuerte deseo de acompañarme.
Aunque inicialmente tuve reservas sobre su presencia, finalmente consideré que podría ser beneficioso que ella presenciara directamente la conversación. Decidí recogerla en su residencia para dirigirnos juntas al encuentro. Al llegar a la casa de mi ex esposo, su recibimiento fue notablemente frío, evidenciando su anticipación del tema a tratar. Su esposa hizo un intento superficial de cordialidad, pero la tensión en el ambiente era palpable. Procedí a abordar el asunto principal, esforzándome por presentar argumentos razonables para que reconsideraran su postura respecto al préstamo estudiantil de mi hija. Mi estrategia inicial fue proponer un compromiso. Sugerí que redireccionaran los fondos de su mensualidad hacia el pago del préstamo, pero encontré una negativa rotunda a cualquier tipo de negociación. La intervención de mi hija en la discusión, lejos de mejorar la situación, pareció catalizar la explosión emocional de su madrastra. En un arrebato de hostilidad, ese reveló una verdad devastadora, expresó su profundo arrepentimiento por cada muestra de amabilidad que había ofrecido en el pasado. Declaró que mi hija representaba el mayor error en su vida y en la de mi ex esposo, describiéndola como una persona mimada que solo había sido una carga para su padre. Confesó que su aparente bondad había sido una mera fachada, motivada únicamente por compasión hacia mi ex esposo. Lo más impactante fue su revelación sobre la premeditación de sus acciones. Admitió haber mostrado deliberadamente los folletos de universidades costosas y lejanas, considerándolo como un regalo para mi ex esposo al garantizar la distancia física de su hija. Además, expuso su acuerdo previo con mi ex esposo. Su compromiso de tratar bien a mi hija estaba condicionado a terminar con su matrimonio, momento en el cual exigiría el corte de todo apoyo financiero, forzándola a enfrentar la vida por sí misma. Sorprendentemente, mi ex esposo había aceptado estos términos sin considerar las implicaciones para el préstamo estudiantil que había prometido cubrir. El impacto emocional en mi hija fue devastador. Abandonamos rápidamente la residencia tras la explosión verbal de su madrastra. La expresión de mi ex esposo, lejos de mostrar remordimiento, reflejaba un perturbador alivio que intensificó mi indignación. Sin embargo, prioricé el consuelo de mi hija sobre cualquier confrontación adicional. Después de asegurarme de que se encontraba más estable emocionalmente, la acompañé de regreso a su casa. No obstante, pocas horas después, recibí una llamada desgarradora. Entre sollozos, me informó que su esposo había decidido solicitar la anulación del matrimonio, argumentando su negativa a compartir la carga de su deuda estudiantil. Mi reacción fue inmediata. Me dirigí a su casa para brindarle apoyo presencial. Pasamos la noche en vela hasta las primeras horas de la madrugada, compartiendo lágrimas y conversaciones profundas que parecieron fortalecer significativamente nuestra relación. Aunque lamento profundamente el dolor que mi hija ha tenido que experimentar, reconozco que esta adversidad parece estar catalizando un crecimiento personal significativo. Soy consciente de que podría ser prematuro hacer tal evaluación, pero observo indicadores genuinos de transformación en su carácter. Por el momento, me comprometo a mantener mi presencia y apoyo incondicional en su vida, ofreciéndole toda la ayuda posible durante este periodo de transición. Agradezco sinceramente la preocupación y los buenos deseos expresados por todos. Me comprometo a proporcionar actualizaciones adicionales si surgen desarrollos significativos en esta situación. Actualización 3. 4 meses han transcurrido desde mi última comunicación. Durante este período, han ocurrido numerosos acontecimientos significativos y debo admitir que esta publicación había quedado relegada en mi memoria. Sin embargo, aprovechando un momento de tranquilidad, recordé mi compromiso de mantenerlos informados sobre los desarrollos de esta situación. Tras el anuncio de su esposo sobre la solicitud de anulación matrimonial, me dediqué por completo a brindar apoyo emocional y presencia constante a mi hija. Su esposo, consecuente con sus palabras, se trasladó a un hotel y procedió con sus intenciones legales. El impacto emocional en mi hija fue profundo y alarmante. Su estado de ánimo se deterioró significativamente, manifestándose en una pérdida de apetito, apatía generalizada y episodios continuos de llanto. Permanecí a su lado durante este periodo crítico, ofreciendo todo el apoyo posible. Sin embargo, al notar que la situación comenzaba a afectar también mi bienestar emocional, logré persuadirla para buscar ayuda profesional. Era evidente que,
más allá del abandono de su esposo y la revelación sobre la falsa naturaleza del afecto de su madrastra, existían otros aspectos emocionales que requerían atención terapéutica. La decisión de buscar ayuda profesional demostró ser acertada. Su progreso fue notable y, en un gesto que me conmovió profundamente, sugirió que iniciáramos terapia familiar para fortalecer nuestra relación. Esta propuesta me llenó de una alegría indescriptible. Desde entonces, hemos estado participando en sesiones conjuntas, logrando un fortalecimiento significativo de nuestro vínculo. Mantengo, no obstante, una prudente cautela sobre la volatilidad de las circunstancias, aspecto que continuamos abordando en nuestro proceso terapéutico. Conforme su estado emocional mejoraba, la ayudé a asegurar un empleo. Si bien no es una posición extraordinaria y requiere un esfuerzo considerable para mantener un nivel de vida modesto, representa un punto de partida fundamental. Me complace ver su determinación en avanzar en la dirección correcta, aunque me entristece presenciar su agotamiento diario y el contraste con su anterior estilo de vida. Reconozco que está haciendo lo mejor posible dentro de sus actuales circunstancias. Nuestra relación ha experimentado una transformación positiva tras estos acontecimientos. Compartimos 3 meses de convivencia continua, y aunque este último mes ha sido el primero sin vernos diariamente, mantenemos encuentros semanales y comunicación telefónica diaria. Sus sinceras expresiones de arrepentimiento por su comportamiento pasado han sido profundamente significativas para mí. Respecto a mi ex esposo y su esposa, mi conocimiento de su situación es limitado. Los rumores familiares sugieren que atraviesan conflictos significativos y actualmente viven separados. Aparentemente, mi ex esposo experimenta cierto remordimiento por su trato hacia nuestra hija, aunque parece proyectar esa culpa en su entorno inmediato. Ni mi hija ni yo sentimos compasión por su situación. Ella ha optado por cortar completamente el contacto con su padre, rechazando cualquier asociación con él. Aunque reconozco que tanto mi hija como yo tenemos aún un largo camino por recorrer, me llena de alegría haber recuperado nuestra relación. Su evolución personal y su capacidad para sobreponerse a la adversidad y construir una vida más auténtica me llenan de orgullo y esperanza. Concluyo esta actualización expresando mi profunda gratitud hacia todos aquellos que dedicaron tiempo a leer mi historia y compartir sus consejos. Su apoyo ha sido verdaderamente valioso en este proceso.